¿Cómo anda? ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Me alegro que anden muy bien. Voy a esperar un ratito, unos 2 o 3 minutitos por si se suma alguien más y les cuento, ¿sí? En la semana que viene y demás. Esperemos un ratito. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer esta semana es, en primer lugar, o sea, el día de hoy, yo voy a continuar con la unidad que sigue, que es la unidad 5. Por lo menos la primera parte, introductoria, la primera prueba. ¿Por qué voy a empezar hoy la unidad 5 antes del parcial? Porque la semana que viene, que es la semana del estudiante, nosotros no vamos a tener clases ni teóricas ni prácticas. Por lo tanto, una manera de evitar tener clase la semana que viene y atrasarnos un poco es que yo pueda dar en la clase de hoy la unidad 5, ¿sí? Por lo menos la primera parte. Después la voy a retomar después de la semana del estudiante. La clase de mañana, que es presencial en el aula, haremos un repaso, veremos si tienen dudas, yo haré una síntesis de lo que nos debió quedar claro de estas unidades para el parcial que va a ser el día jueves. ¿Mm? Seguramente ya se habrán comunicado con ustedes o ya les van a avisar en qué horarios. El horario es a las 2, pero si las máquinas no alcanzan, nos vamos a poder extender al horario de las 4. ¿Sí? Eso un poco le hemos consultado, las profes les han mandado los profes alguna consulta, porque en función de eso nos vamos a organizar. Así que aquel que no lo haya hecho o sepa de algún compañero que no lo ha hecho, que lo haga, porque si las máquinas no alcanzan, vamos a tener prioridad de alguna manera los que se han anotado. Y si sobran, pasarán a las 4 de la tarde con alguna aleatorización. ¿Sí? La idea es poder tomarles el jueves a todos el parcial. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a hacer unidad 5, mañana vamos a hacer repaso, el jueves viene el primer parcial,
La semana que viene, semana del estudiante, no tendríamos clases teóricas ni prácticas, estarían las notas del parcial porque va a haber algunas preguntas seguramente abiertas que hay que corregir, pero poco para corregir, con lo cual nos permite tener las notas antes, ¿sí? Luego les avisaremos para la semana siguiente la instancia de la muestra y demás, como hacemos siempre, para que ustedes puedan ver en qué se equivocaron o no. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Se entendió, profe. Bien, bueno. Entonces, dicho esto, vamos a tener, digamos, clase de la unidad 5. Yo en la plataforma no se las he habilitado todavía a la unidad para evitar confusiones y demás. Lo voy a hacer después del jueves, donde les voy a poner el PowerPoint y como hacemos siempre de habilitarnos la pestaña con las actividades y demás. No obstante eso, van a ver que lo que vamos a ver en esta primera parte, si bien va a ser una prueba de hipótesis con un parámetro nuevo, vamos a ir revisando y repasando lo que ustedes tienen que saber para la unidad 4. Por lo tanto, va a ayudarnos esta clase a seguir confirmando conceptos de lo que ya estudiamos en la unidad 4. Repito, esto no va al parcial, pero como sigo haciendo pruebas de hipótesis, el procedimiento es el aprendido en la unidad anterior, ¿sí? Como yo ya no los veo, les pido que habiliten el micrófono si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si ven que se corta o algo, yo repito, ¿sí? Porque no, ni siquiera puedo ver el mensaje de que la conexión no esté bien y demás. ¿Mm? ¿Qué empezamos a ver en la unidad 5? Vamos a empezar a ver pruebas de hipótesis como las que vemos en la unidad 4, pero ahora de 2 o más parámetros, ¿sí? Nosotros aprendimos en la unidad anterior la prueba de hipótesis para un parámetro. Era la media, la varianza o la proporción. Ahora vamos a ver, y hace mucho más rico el análisis cuando uno estudia, si yo quiero comparar dos parámetros, ¿sí? Podría comparar dos medias. Quisiera saber si el rendimiento promedio de los estudiantes de una universidad pública es igual a los estudiantes de la universidad privada. O quisiera saber si la edad promedio en la que se gradúan los estudiantes de una tecnicatura es la misma de los que se gradúan en otro tipo de tecnicatura, por ejemplo. Entonces, digo, comparar en promedio, medias, son variables numéricas, ya sea rendimiento, promedio, de dos grupos que voy a considerar que pueden ser independientes o no. Entonces, dentro del conjunto de pruebas que vamos a estudiar en esta unidad 5, yo voy a tener la posibilidad de comparar dos medias poblacionales que pueden ser independientes o pueden ser dependientes, ¿sí? Después veremos paso a paso qué es cada cosa. O podría ver más de dos medias poblacionales. Podría tener 3, 4, 5 grupos y quisiera ver si el comportamiento de la media en cada grupo es la misma, ¿sí? O Profe, hay alguna no diferencia. estás compartiendo la pantalla. Ay, no me digan. ¿Nada, nada? No. ¿Qué pasó? Ahora sí, profe. Bien. Entonces, digo de nuevo. Lo que vamos a hacer ahora sí se ve entonces. Sí, profe, sí se ve. Bien. Les decía comparar dos o más parámetros. En este caso voy a trabajar con pruebas que comparan dos medias poblacionales, que pueden ser independientes o dependientes, que después veremos las diferencias entre uno y otro. En realidad lo que quiero hacer es comparar si la media de un grupo es igual a la media de otro, solo de a dos. Ya sea en la edad promedio, ya sea en la productividad media, en el puntaje promedio obtenido en cursos, lo que fuere, pero comparando de a dos. También lo puedo hacer para más de dos medias, y si bien existe una amplia gama de pruebas de hipótesis para más de dos medias poblacionales, nosotros vamos a ver el caso más sencillo, uno solo de esos posibles casos, que me permite comparar el promedio de diferentes grupos, siendo más de dos, ¿sí? Puedo tener tres grupos y considero tres sectores de la economía o más, puedo tener puntajes promedios eh, de las evaluaciones en las 6 divisiones que tiene estadística 2, y entonces tengo más de 2, y así puedo tener
más de 2 medias para comparar. También puedo comparar varianzas poblacionales y también proporciones poblacionales. Entonces, en esta unidad 5 nosotros vamos a trabajar con todo este tipo de pruebas, aunque hoy solamente vamos a empezar con 2 medias poblacionales, en el caso de que esos grupos o esas poblaciones sean independientes, para lo cual voy a requerir, en uno de los supuestos que tiene que cumplir, que haya varianzas poblacionales iguales. Por lo tanto, vamos a mirar algunas de estas pruebas en este cuadro en la clase de hoy. Voy a empezar con la igualdad de las varianzas poblacionales. Si yo quiero comparar varianzas, lo que estoy diciendo es que creo que la variabilidad promedio de un grupo o de una población es la misma que la variabilidad promedio de otro grupo en una hipótesis nula, o si son diferentes o una es más grande que la otra, o sea, si hay diferencias significativas. Yo ya conozco, lo vimos en la unidad pasada, cómo sería la prueba de hipótesis para una varianza. De hecho, esta formulita ya es conocida por nosotros porque es el estadístico de prueba que tiene al estimador puntual y al parámetro poblacional bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, que es el que nosotros vamos a utilizar. Este ya lo conocemos. N-1 son los grados de libertad del H cuadrado, varianza muestral, varianza poblacional. Como ahora voy a tener 2 poblaciones, esa es la diferencia con lo que hemos visto, voy a considerar que esas 2 poblaciones son independientes. ¿Qué quiere decir que 2 poblaciones sean independientes? Que el hecho de seleccionar una muestra en la población 1 no tiene nada que ver con seleccionar la muestra en la población 2. Son 2 grupos diferentes. Podría ser en un curso seleccionar varones y seleccionar mujeres. Podría ser en la región centro de la República Argentina, seleccionar a las industrias de Santa Fe, a las industrias de Córdoba, ¿sí? O sea, dos grupos y ver la variabilidad en la productividad media de un sector en particular. Entonces, voy a tener 2 poblaciones independientes, voy a seleccionar N-1, la muestra de la población 1, y N-2, la muestra de la población 2. Por lo tanto, de la muestra 1 podré calcular su varianza muestral, de la muestra 2 podré calcular su varianza muestral. ¿Sí? Voy a considerar como supuesto también que son normales esas poblaciones respecto a esta variable de interés. ¿Sí? Dicho con otras palabras, la variable respecto de la cual quiero medir la variabilidad se distribuye normal en cada una de esas poblaciones. ¿Sí? Eso lo voy a suponer por ahora, más adelante lo podré probar con una prueba de hipótesis, por ahora solamente lo puedo suponer, o bien graficar con un QQ-plot o graficar con un histograma y decir que hay o no hay normalidad. Estas 2 variables aleatorias que voy a considerar ahora, ambas tienen distribución chi cuadrado, cada una con sus correspondientes grados de libertad en función de la muestra que vamos a seleccionar. Si yo divido 2 variables chi cuadrado, genero una variable aleatoria nueva que vimos en la unidad 1, que constituye una f. Si ustedes estudiaron ya la unidad 1 para el parcial del jueves, habrán visto que la variable que tiene distribución normal puede ser transformada y según la transformación que le hacemos deja de ser normal para ser chi cuadrado, para ser t o para ser f de Snedeker. En este caso el cociente de 2 variables chi cuadrado constituye una variable con distribución f que tiene los grados de libertad en el numerador y en el denominador respectivamente de la muestra 1 y de la muestra 2, o de la muestra de la población 1 y de la muestra de la población 2. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, incorporamos otra distribución de probabilidad para este tipo de prueba de hipótesis. ¿Qué va a decir la hipótesis nula? La hipótesis nula va a decir que ambas varianzas son iguales. Y acá hasta se hace más fácil el planteo de hipótesis, porque siempre en la hipótesis nula, cuando yo compare parámetros, va a decir que son iguales. O sea, la hipótesis nula se plantea como ausencia de diferencias. La mu sub 1 la sigma cuadrado 1 es igual a la sigma cuadrado 2. Esa es la hipótesis nula. Dicho con otras palabras, lo puedo expresar en términos de cociente. Para que estas dos sean iguales, es lo mismo que decir que este cociente es igual a 1.
De cualquiera de estas dos maneras puedo establecer o puedo fijar la hipótesis nula. La alternativa será que las varianzas son diferentes, o será que el cociente es distinto de 1 si quiero expresar una prueba bilateral. Si es lateral derecha o lateral izquierda, lo puedo poner como que la varianza 1 es mayor a la 2 o como el cociente es mayor que 1. Y si es lateral izquierda, como que la varianza 1 es menor que la 2 o el cociente es menor a 1. ¿Sí? Es lo mismo que ya conocemos, nada más que acá el parámetro deja de llamarse varianza 1 o varianza 2, sino que se llama cociente entre varianza 1 y varianza 2. Por eso la prueba se llama de igualdad de varianzas poblacionales. Si yo establezco una función, como todo procedimiento de prueba de hipótesis, que tenga los valores de la muestra y los valores de los parámetros bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, el estadístico tiene esta forma. Es un cociente donde en el numerador es a su vez el cociente de la varianza muestral y de la varianza poblacional de la población 1, y en el denominador es lo mismo, pero de la población 2. Si en el numerador está la población 1, yo voy a tener acá los grados de libertad que corresponden a la muestra 1 en el numerador. Si en el denominador yo tengo lo que corresponde a la muestra 2 o a la población 2, voy a tener en el denominador los grados de libertad que corresponden a este denominador, o sea, el grupo 2. Eso hay que tener cuidado porque yo puedo cambiarle este orden al cociente, lo puedo hacer perfectamente, pero si le cambio el orden, debo tener en cuenta cómo puede cambiar los grados de libertad, ya que N1 puede tener un tamaño distinto a N2. No necesariamente las muestras tienen que ser de igual tamaño. Entonces, bajo el criterio de la hipótesis nula cierta, el F que voy a tener, como la varianza 1 y la varianza 2 están acá en los denominadores, si ustedes esto lo escribieran como un cociente en el numerador y en el denominador con la línea de fracción así en forma horizontal, digamos, verían que multiplican los extremos por el producto de los medios y les queda un cociente de varianza, que cualquiera sea el orden bajo el supuesto de hipótesis nula es 1. Por eso que esto es lo mismo que escribirlo así. Varianza muestral 1 sobre varianza muestral 2. A veces se utiliza el criterio de poner en el numerador la más grande respecto a la más chica, pero eso no hace falta porque yo puedo calcular la F para un caso o para el otro, siempre y cuando tenga en cuenta los grados de libertad que quedan en el numerador y en el denominador. Por lo tanto, se simplificó bastante mi función. Solo es el cociente de varianzas muestrales. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe. Entonces, planteamos las hipótesis, esos eran los pasos del procedimiento. Buscamos una función que depende del estimador puntual y que depende del parámetro, como hacemos en las otras pruebas que ya conocemos. Esa función nos va a servir como criterio nosotros del test para luego ver la regla de decisión y debe tener una distribución de probabilidad conocida, que en este caso es la F. ¿Sí? Ya sabemos que, fijado el nivel de significación alfa, yo voy a poder establecer los puntos críticos. Serán 1 si son laterales derecha o izquierda, serán 2 puntos críticos si es una prueba bilateral. En este caso, para una prueba bilateral, yo voy a tener que el punto crítico es el punto teórico que sale de la distribución F, donde acumulo alfa sobre 2, y el otro punto donde acumulo 1 menos alfa sobre 2. Recuerden que las características de la F eran ¿cuáles? Era simétrica derecha y los valores que asumía era de 0 a infinito, porque como está definida con distribuciones chi cuadrado, tiene el mismo comportamiento de las chi cuadrado, ¿sí? Eso lo tenemos que estudiar dentro de la unidad 1, ¿estamos? Y entonces establezco la regla de decisión. ¿Qué digo? Si el valor observado o el F que no tiene el asterisco, recuerden que usamos la notación de asterisco para los puntos críticos. Si el F observado es menor que el más chico o mayor al otro, yo rechazo la hipótesis nula.
Pero si el F está entre ambos valores, pertenece a la zona de no rechazo, y entonces yo no rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Esto qué me va a permitir decir? Me permite decir que si rechazo la hipótesis nula, entonces porque las varianzas poblacionales no son iguales. O dicho con otras palabras, a un nivel de significación del 5%, rechazar la hipótesis 1 significa decir que hay diferencias significativas entre las varianzas poblacionales. ¿Sí? Si hay diferencias significativas o no hay diferencias, va a ser, digamos, el procedimiento que vamos a utilizar en la prueba de diferencia de medias, porque hay uno de los supuestos que tiene que ver con las varianzas. Si yo rechazo la hipótesis nula, solo si la rechazo, voy a estimar por intervalos al verdadero cociente de las varianzas poblacionales. Fíjense que cambiamos el enfoque con el que veníamos estudiando. Yo en la unidad 2 les conté que existía la estimación de parámetros, que había una estimación puntual cuando calculábamos un valor en particular, y había una estimación por intervalo que le agregaba la ventaja de conocer el error de estimación y la confianza. Y luego vimos las pruebas de hipótesis donde retomábamos a los mismos indicadores, a las mismas funciones, a los mismos estadísticos, digamos. Acá va a ser al revés. Yo no voy a ver la estimación por intervalo de estos parámetros primero y luego la prueba de hipótesis. Voy a empezar de una a trabajar con la prueba de hipótesis. Si no hay diferencias significativas, o sea, si no rechazo la hipótesis nula, ahí se termina. Pero si rechazo la hipótesis nula, entonces sí tiene sentido estimar qué varianza es mayor que cuál, o estimar cuánto una varianza es mayor que la otra. Y en ese sentido, cuando haga la estimación por intervalos, recuerden que en la estimación por intervalos yo primero empiezo con la probabilidad de que una determinada función, que es la misma que ya vimos, esté entre estos dos valores, ¿sí? Y esta probabilidad primero será el 1 menos alfa a modo de probabilidad, y luego cuando seleccione la muestra pasará a ser el nivel de confianza. Lo que tengo que despejar acá es el cociente de las varianzas poblacionales, por lo tanto cada límite se encuentra multiplicando al cociente de las varianzas muestrales los valores f que vamos a encontrar en el info o en el aplicativo para encontrar los límites de confianza. Y concluir como siempre, que de 100 intervalos, 1 menos alfa por ciento contienen el verdadero valor del parámetro. Lo que pasa es que acá el parámetro es cociente de varianza, no es una varianza sola, ¿sí? Es la comparación entre las varianzas. Vamos a, sí. Esto de comparar varianzas, ¿se puede usar para ver la eficiencia del estimador? El tema de las propiedades. Lo que yo hago en las propiedades de los estimadores es calcular las varianzas que tengo de las X barra, por ejemplo, con determinados tipos de muestreos, ¿sí? Entonces, las varianzas de la propiedad de la unidad 2 son las varianzas de los estimadores, el estimador media muestra. Yo acá no tengo estimadores, yo acá lo que tengo es la variabilidad en una población y la variabilidad en otra, que estoy con los datos de la muestra buscando evidencia para saber si son iguales o no. Pero no es que hay un estimador que va a ser más eficiente que el otro, porque acá no tengo un estimador, a lo sumo es el mismo. Lo que tengo de distintos son distintos grupos. ¿Se entiende la diferencia? Sí, se entendió. Gracias. Bien. Vamos a ver un ejemplito. Dice, un equipo de investigadores de la UNC desea comparar el consumo de alimentos en dos barrios de la ciudad. Para efectuar el estudio se seleccionaron dos muestras aleatorias independientes de 24 hogares, una en cada barrio, y les realizaron una entrevista para conocer el gasto semanal en alimentos. Los datos y algunos resultados procesados son: barrio 1, barrio 2, la variable se llama igual consumo, tamaños de muestra 24, la media 24,37 y 22,48, y la varianza, donde está dividida por n-1, son estos valores que tenemos acá. Otra cosa que antes de comparar los consumos promedio, porque no estoy comparando medias, me dice el enunciado que
tengo una prueba F para igualdad de varianzas, ¿sí? Por lo general, este suele ser un supuesto importante para poder comparar las medias poblacionales, ¿sí? Para comparar dos medias poblacionales, ya vamos a ver, además de la normalidad, necesito, según qué estadístico quiero usar, que las varianzas sean iguales. Si son distintas, el estadístico será otro. Por eso es que es un paso previo obligatorio para mirar cómo son las varianzas poblacionales. Esto me dice entonces que tengo dos posibilidades para aplicar una prueba de cociente de varianza. Una es, como vamos a ver ahora, para ver si se cumple el supuesto de otra prueba, y la otra es cuando yo quiero comparar las varianzas. ¿Sí? A veces la variabilidad en el llenado de las latas o de los envases es muy importante en una empresa. Entonces puedo tratar de comparar la variabilidad que tengo en el llenado de botellas con una máquina y en el llenado de botellas que tengo otra máquina. Y debería tener varianzas iguales porque ese producto es el mismo, nada más que tiene un procesamiento en máquinas diferentes. En ese caso, la variabilidad del cociente de varianzas me interesa por sí solo, por la aplicación que esté considerando o el problema que esté resolviendo. ¿Sí? Dos posibilidades. Me interesa el cociente de varianzas porque sí, como el ejemplo de las botellas, o bien lo necesito verificar como un supuesto para luego comparar las medias. No obstante eso, me voy a dedicar a esta prueba cuyas hipótesis son estas, que las varianzas son iguales y que las varianzas son diferentes. ¿Por qué? Y porque el supuesto yo solamente quiero ver que sean iguales o diferentes, no me importa que una sea más grande que la otra. En el otro caso, tal vez sí me importa que una sea más grande que la otra, pero acá es indistinto, por eso no hay evidencia al respecto, no la necesito, considero una prueba bilateral. El infostat que me dice que la variable es consumo, sí, esa es la variable que estoy considerando, que tengo dos grupos que tienen que ver con el barrio, grupo 1, grupo 2, tienen estos códigos 1 y 2, yo podría haberlo etiquetado poniéndole barrio 1, barrio 2, no lo hice, se entiende que son esos dos, el tamaño de muestra para la muestra del barrio 1 y el tamaño de muestra para la muestra del barrio 2. Coinciden, por eso está el mismo valor. Miren, las varianzas me las pone uno al lado del otro, son estas dos que tengo acá. Calcula el F directamente, acuérdense que el software me da el valor observado, ¿sí? Y la probabilidad que tengo a la derecha, a la izquierda, o que tendría, en el caso que sea bilateral, a la derecha o a la izquierda, según la decisión que vamos a tomar. Y esto me da 0,0305, ese es el p-valor de una prueba bilateral. Recuerden que yo el p-valor lo comparo con un nivel de significación alfa. En este caso voy a considerar un alfa bajito del 1%, por lo tanto el p-valor resulta ser más alto que este alfa, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula a ese nivel. Si no rechazo la hipótesis nula, considero que las muestras provienen de poblaciones que tienen las mismas varianzas o varianzas iguales. Si hubiera puesto un alfa del 0,05 y bueno, 0,03 más chico que el 0,05, hubiera rechazado la hipótesis nula. ¿Sí? Como en este caso el P está en un valor pequeño, yo puedo jugar un poco con el nivel de significación y decir las varianzas son iguales, entonces voy a aplicar tal estadístico cuando en un paso siguiente quiera comparar las medias. ¿Sí? Y si rechazo, bueno, rechace la hipótesis. ¿Está bien? Aplicaré otra función que van a ver que lo puedo hacer perfectamente. De hecho, el infostat lo hace. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien. ¿Bien? ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, lo único que hemos presentado de esta parte del ejemplo, que luego lo vamos a retomar, es el supuesto que yo debería verificar de que las varianzas son iguales. Podría tener otra consigna que me diga esto de querer comparar la variabilidad de alguna característica que me interesa o la variabilidad del consumo, por ejemplo, en los hogares de un barrio y la variabilidad del consumo de los hogares en otro barrio. Porque se supone tal vez que en un barrio hay más variabilidad que en el otro. ¿Sí? A veces el nivel socioeconómico de un barrio, ¿sí?, hace que todos los que viven en ese barrio puedan tener algún nivel en donde no haya una variabilidad tan extrema o que sí la haya. ¿Sí?
considero un barrio privado, por ejemplo, con un barrio más marginal, podría tener que las variabilidades en el consumo sean diferentes o sean iguales, ¿sí? Lo que serían más diferentes tal vez sean los promedios de consumo. Y entonces eso puede hacer que yo plantee una prueba de hipótesis en donde la hipótesis alternativa tenga que las varianzas una es menor que la otra, ¿m? Y plantee una prueba unilateral, que le puedo decir al software que así es y puedo concluir en ese sentido, ¿sí? Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Necesariamente las muestras de las dos poblaciones tienen que ser del mismo tamaño? No, Ah, ok. no, Perfecto. pueden ser diferentes, sí, pueden ser diferentes, no hay ningún problema con eso, porque dijimos que las poblaciones son independientes, por lo tanto las muestras que yo selecciono de una y de la otra son independientes. Listo, perfecto. Después en dependientes ya vamos a ver en las próximas clases que ahí sí, yo necesitaría tener el mismo tamaño, porque es como que estoy comparando algo que está relacionado con otra cosa, pero acá no hace falta, pueden ser iguales o no. Sigo con mis muestras independientes en dos poblaciones, ¿sí? A veces la población puede ser como única, pero los grupos que yo tengo adentro son independientes. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo tener la población de estudiantes que están cursando estadística 2, pero me parece que entre los que cursan por primera vez y los que recursan hay dos grupos y que son independientes. Entonces, esos grupos independientes hacen que yo pueda extraer muestras independientes, uno de cada uno de esos grupos, como que de la población general hubiese subpoblación. Si me parece que hay diferencias en alguna variable respecto a si se es varón o si es mujer, entonces yo podría tener esa diferenciación, ¿sí? Entonces, yo voy a, supongamos que yo quisiera, en este ejemplo, comparar el ingreso familiar promedio de los habitantes de dos ciudades, o sea, me dejo el consumo, otro ejemplo, la variable de interés es ingreso familiar promedio y los habitantes de dos ciudades, supongamos Córdoba y San Luis, o Córdoba y Santa Fe, ¿sí? Entonces selecciono una muestra de hogares en cada ciudad que tengo a la población 1, que serían los hogares de Córdoba, y la población 2, que serían los hogares de San Luis, por ejemplo. Y tomo la muestra 1, hogares de todos los posibles de Córdoba, muestra 2, conjunto o subconjunto de hogares de todos los posibles que hay de San Luis. ¿Sí? Yo puedo diferenciar que entre P1 y P2, que son dos poblaciones, no tengo nada que ver. O sea, no porque selecciono uno de San Luis, tengo que seleccionar uno de Córdoba que tenga las mismas características del de San Luis. No, lo estoy definiendo, estoy diseñando de alguna manera mi experimento con poblaciones que son independientes. Entonces tomo una muestra de cada una de esas poblaciones. Este es M1 y M2 que están en estos cuadritos que tengo acá. Este me va a dar cierta evidencia, esto me va a dar cierta evidencia y luego voy a comparar entre ambos. ¿Cómo fijo o cómo establezco las hipótesis para una prueba de igualdad de medias poblacionales, también llamada de comparación de medias poblacionales, cuando las poblaciones son independientes? Y tengo, en la hipótesis nula, puedo hacer que las medias sean iguales, o lo que es lo mismo que la resta sea igual a 0. Y fíjense que acá hay una diferencia con el cociente de varianzas. Recién vimos que comparaba varianza y hacía el cociente entre ambas. Y si eran iguales, eso era igual a 1. Ahora comparo medias y no estoy haciendo un cociente de medias, estoy haciendo una resta de medias. Si la resta es 0, es porque mu sub 1 es igual a mu sub 2. Eso se debe a que el estadístico que vamos a utilizar en cada uno de esos casos tiene que tener una probabilidad conocida, y en el caso de las varianzas, que cada varianza se puede probar con una función que tiene una distribución chi cuadrado, el cociente de chi cuadrado es igual a una f, y entonces yo tengo distribución de probabilidad si lo que estoy planteando es un cociente de varianza. Entonces, por eso, el cociente de varianza fue la prueba que vimos recién, que tiene distribución f. En cambio acá, yo sé que para una media tengo una distribución normal, y esto nos sirve para repasar un poco lo que vimos en la unidad 4. Yo tengo, para hacer una prueba de hipótesis para una media, dos posibilidades, ¿se acuerdan? O dos
posibilidades principales. En realidad podría decir que tengo 4. Porque según si la población era normal o no normal, la varianza era conocida o no conocida, eso tenía distintas posibilidades. Pero 2 son las principales. Considerando la población normal, la varianza conocida y la varianza desconocida. Si la varianza era conocida, se distribuye normal. Si la varianza es desconocida, te distribuyen con n menos 1 grados de libertad. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Bien, entonces yo ahora voy a plantear un parámetro nuevo. Ese parámetro se llama mu sub 1 menos mu sub 2, ¿sí? En la hipótesis nula lo puedo plantear así, como que es igual a 0 la diferencia, o lo que es equivalente a que mu sub 1 es igual a mu sub 2. Por lo tanto, la función que yo voy a tener que buscar tiene que tener ese parámetro de diferencia, tiene que tener un estimador puntual que sea una diferencia y tiene que tener una variabilidad, que es lo que va en el denominador cuando busco una z o una t. Esa variabilidad tiene que tener en cuenta las varianzas de ambos grupos, ¿sí? Entonces, también va a ser normal o va a ser t. Por lo tanto, no hay necesidad de que yo plantee un cociente de medias. O sea, no existe, teóricamente hablando, ese parámetro cociente de medias para probar la igualdad de medias, ¿sí? Solo la igualdad de medias, o también llamado diferencia de medias, se establece con una hipótesis nula de ese tipo. Si la nula es así y la prueba es bilateral, yo puedo plantear las hipótesis alternativas como que mu sub 1 es distinto a mu sub 2 y como que mu sub 1 menos mu sub 2 es distinto a 0, de cualquiera de las dos maneras. Y acá tengamos precaución en algo. El enunciado o el problema no me va a decir a mí que mu sub 1 es esto y mu sub 2 es esto, o que el grupo 1 o el grupo 2. Por ahí habla de los hogares de la ciudad de Córdoba y de los hogares de la ciudad de Santa Fe. Entonces yo debo previamente establecer o que me quede claro a qué le voy a llamar 1 y a qué le voy a llamar 2, para que cuando haga la diferencia, haga la prueba, rechace o no la hipótesis, saque conclusiones, yo lo pueda hacer correctamente. Entonces, eso es importante, no es natural, ¿sí? No es tan natural. Lo tengo que determinar, a qué le voy a llamar 1 y a qué le voy a llamar 2. Inclusive cuando las pruebas son laterales derecha o laterales izquierda, como están planteadas acá, según que ponga acá en el minuendo y que ponga en el sustraendo, será la diferencia positiva o negativa, porque esta hipótesis alternativa de mu sub 1 menos mu sub 2 mayor a 0 es lo mismo que mu sub 2 menos mu sub 1 menor que 0. Pero si es mayor o es menor, será lateral derecha, lateral izquierda. Y debo restar en ese sentido lógico, porque si pongo una cosa, resto otra, obviamente me voy a estar equivocando en las conclusiones que tengo que sacar. Entonces, las hipótesis se pueden fijar como laterales derecha, acuérdense, comparando las medias con los signos, o bien la resta con el 0. Lateral derecha en este caso, lateral izquierda en este otro caso, ¿sí? De cualquiera de esas maneras yo puedo establecer. Luego necesito elegir, para buscar esta función con una distribución de probabilidad conocida que me va a permitir decidir o armar la regla de decisión para que con la evidencia muestral yo rechace o no rechace la muestra, necesito establecer un estimador puntual adecuado. Y el estimador puntual adecuado es la diferencia de las medias muestrales. X barra 1 menos X barra 2. ¿Sí? Este estimador que voy a tener acá tiene esperanza y varianza, es una variable aleatoria, porque X barra 1 es variable aleatoria y X barra 2 también. Por lo tanto, este estimador tiene esperanza y varianza. La esperanza, si hago propiedades de la esperanza, es lo mismo que escribir la esperanza de la resta como la resta de las esperanzas. La esperanza de X barra yo ya sé que es mu. Le agrego el subíndice para diferenciar la población 1 de la población 2. Entonces acá tengo esperanza de X barra 1 es mu sub 1 y esperanza de X barra 2 es mu sub 2. Luego tengo las varianzas, puedo calcular la varianza de la diferencia. Recuerden que la varianza de una suma o una diferencia era igual siempre a la suma de las varianzas cuando eran independientes. Si hubiesen sido dependientes, tendría que haberles restado como está acá, 2 veces la covarianza. Acá no hay covarianza, son independientes. Por lo tanto, es la varianza de X barra 1 y la varianza de X barra 2. Ambas
sumadas. Yo ya conozco también que la varianza de X barra es sigma al cuadrado sobre n. Le agrego el subíndice 1 para distinguir que se refiere a la población 1 y la varianza de X barra 2, sigma al cuadrado 2 sobre n2. También le agrego el subíndice 2 para distinguir que se trata de la varianza de X barra 2, o sea, de la población 2, de donde saco la muestra 2. ¿Sí? Con esa esperanza y esa varianza yo ahora puedo formar mi estimador que tiene una determinada distribución de probabilidad. Y acá tengo distintas situaciones también que me voy a dedicar un ratito a mirar cada una de ellas. En el primer caso, que las varianzas poblacionales sean conocidas. Vieron que para la media también tenía un caso así. Tengo varianzas poblacionales conocidas. Si la población es normal, bien. Si no es normal, que sea la muestra suficientemente grande para aplicar teorema central del límite, o sea, el límite del 30. La función va a ser esta. Va a ser el estimador puntual menos la esperanza del estimador puntual, que vimos que era mu sub 1 menos mu sub 2, lo tenemos acá, ¿sí? Este mu sub 1 menos mu sub 2 va a ser siempre 0, porque es bajo el supuesto de que la hipótesis nula sea cierta, y la hipótesis nula cierta siempre es la igualdad a 0, y si está expresada de otra manera, me interesa el límite que da el igual, y es que sean iguales a 0. El denominador, digo, es la raíz cuadrada de la varianza que acabamos de ver en la diapo anterior, que la varianza era la suma de estas varianzas, la varianza de esa diferencia. Raíz cuadrada porque es el desvío estándar lo que necesito. Tiene la forma de una z, estimador puntual menos su esperanza dividido su desvío estándar o su error estándar. Y eso tiene distribución normal, como es una z, con media 0 y varianza 1. Entonces esa es la primera posibilidad que tengo. Poder encontrar, ¿sí?, el valor observado, compararlo con los z críticos que saldrán del modelo teórico y tomar la decisión que corresponde. Esto es el procedimiento que vamos a aplicar siempre, ¿no? Determino los puntos críticos, con eso digo cuál es la regla de decisión, calculo el valor observado, veo a qué zona pertenece, si de rechazo o no rechazo, y con eso tomo la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. ¿Y qué digo si rechazo la hipótesis nula? Si rechazo la hipótesis nula, digo que mu sub 1 no es igual a mu sub 0. En otras palabras, si rechazo la hipótesis nula, digo que hay diferencia significativa entre ambos promedios al nivel de significación con el que estemos trabajando. Si yo rechazo la hipótesis nula y digo que hay diferencias significativas, me puede interesar saber si mu sub 1 es mayor que mu sub 2, depende de qué tipo de prueba sea. Si es lateral, lo voy a saber con este procedimiento. Si es bilateral, tal vez no lo sepa tan claramente. También me puede querer interesar en cuánto la media 1 es distinta a la media 2. O sea, es un poquito más grande, un poquito más chica, es mucho más grande, es mucho más chica, ¿no? Para eso tendré que pensar en estimar por intervalos a la verdadera diferencia. Y acá estamos haciendo lo mismo, ¿no?, que hicimos en el cociente de varianza. Empiezo con la prueba de hipótesis y solo en el caso de que yo rechace la hipótesis nula, me interesa estimar por intervalos a la verdadera diferencia, en este caso, de medias poblacionales, ¿sí? Y eso implica que si yo rechace la hipótesis nula y necesito estimar por intervalos, voy a tener mi función, que es la misma, no ha cambiado, ¿sí?, entre los dos valores teóricos, en este caso de una z. Primero hablo de probabilidad y cuando tome la muestra pasará a ser confianza, y lo que tengo que despejar de esta función es esta diferencia de medias, porque este es mi parámetro desconocido. Entonces fíjense que esto también me tiene que quedar claro para el jueves del parcial, de lo que vimos unidad 2, estimación, unidad 4, prueba de hipótesis. En la unidad 2, yo despejo de ese estadístico el parámetro desconocido porque lo quiero estimar con los datos de la muestra, a un determinado nivel de confianza. En la prueba de hipótesis yo tengo
una sospecha o lo que se viene dando del valor del parámetro. Por eso es que en la misma función yo tengo ese valor, porque no lo quiero estimar, sino que lo tengo y quiero ver si la evidencia empírica me lo corrobora o no a un nivel de significación alfa, ¿sí? Entonces, despejando acá la diferencia de medias poblacionales, me queda que cada límite del intervalo tiene esta estructura. La diferencia de las medias muestrales, x barra 1 menos x barra 2. En este caso, el z este que acumula alfa sobre 2 va a ser negativo, por lo tanto a esta diferencia le voy a restar el error de estimación. En cambio, el z, que va a ser el mismo número, pero que va a ser positivo para el límite superior, va a quedar como positivo, por lo tanto a este estimador puntual le voy a sumar este error de estimación. Y de esa forma tengo el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Y entonces voy a concluir, como concluyo siempre, diciendo que para un nivel de confianza del 1 menos alfa por ciento, el intervalo que va entre ese límite inferior y ese límite superior contiene a la verdadera diferencia de medias poblacionales. Ahora, le puedo agregar algo más a la conclusión, porque puede que ambos límites, si yo rechace la hipótesis nula, ambos límites van a tener el mismo signo, digamos. O sea, pueden ser ambos positivos o ambos negativos. Si ambos fuesen positivos, quiere decir que mu sub 1 es siempre más grande que mu sub 2. Entonces hay diferencias significativas a favor de mu sub 1. Mu sub 1 es mayor. Ahora, si los límites fuesen negativos, es porque mu sub 2 es siempre más grande a mu sub 1. Por lo tanto, ¿sí?, hay diferencias significativas a favor de mu sub 2. Si yo no hubiese rechazado la hipótesis nula, si no la hubiese rechazado y digo no hay diferencias significativas, es decir, que mu sub 1 es igual a mu sub 2, y si quisiera hacer este procedimiento de prueba de hipótesis, ¿qué le parece? ¿Qué signo tendría esa diferencia, esos límites inferior y superior en la estimación? ¿Qué les parece? ¿Positivos o negativos? Repito, si yo no rechazo la hipótesis nula, por lo tanto mu sub 1 es igual a mu sub 2, no hace falta que lo haga, pero vamos a suponer que quiero estimar por intervalos a la verdadera diferencia de medias. ¿Qué les parece que pasaría en el límite inferior y superior en cuanto a signo? ¿Qué signo tendría este límite? ¿Qué signo tendría este otro límite? Si yo no rechazo la hipótesis nula y por lo tanto ambos son iguales. ¿No debería ser uno positivo y uno negativo? Exacto, el inferior va a ser negativo y el superior va a ser positivo. O sea, el intervalo, ¿qué valor va a comprender? Y va a comprender el 0, ¿sí? Porque yo al no rechazar la hipótesis nula estoy diciendo que ambas medias son iguales. Entonces el intervalo en ese sentido tendría que tener un límite negativo y un límite positivo. Obviamente el inferior negativo y el superior positivo, ¿sí? No tiene sentido que lo hagamos a esa estimación porque ya dijimos que las medias son iguales y con eso es suficiente. Sí tiene sentido hacer la estimación por intervalos si yo rechacé la hipótesis nula. Por lo tanto, parecen fórmulas que se van complejizando, y es verdad, porque estoy comparando parámetros, pero los conceptos ven que son similares a lo que hemos visto para un parámetro. Hay un estimador puntual para una diferencia de medias, hay un parámetro poblacional diferencia de medias, y hay un error estándar para la varianza, digamos, ¿sí? O sea, error estándar o desvío estándar que proviene de una varianza que compara dos parámetros. Bien, ¿qué sucede si las varianzas poblacionales son desconocidas? ¿Sí? Y en este caso vamos a utilizar una T de student también. ¿Se acuerdan cómo se definía en la unidad 1 a una T de student? ¿Qué teníamos? Una normal estándar dividida en un h cuadrado con sus grados de libertad, ¿se acuerdan? La transformación
de una variable con distribución normal que se distribuye chi cuadrado estaba conformada por, digamos, dos variables aleatorias, una normal 0,1 o una normal estándar y una chi cuadrado. Entonces, en este caso yo voy a, al tener varianzas poblacionales desconocidas, voy a partir de esta situación. Acá tengo diferencia de medias, el que conocimos recién. Esta va a ser, voy a usar este mismo estadístico por un lado. En segundo lugar, voy a considerar una suma de chi cuadrados, ¿sí? Una para considerar las varianzas que tiene en la población 1 y otra para considerar la varianza en la población 2. Este subíndice 1 y 2 indica eso. La chi cuadrado tiene una propiedad que es la propiedad reproductiva, que si yo sumo una chi cuadrado con 2 grados y otra con 3, la suma será chi cuadrado con 5 grados. ¿Sí? Los grados de libertad se suman. Esto quiere decir que esta chi cuadrado tiene n1 menos 1 más n2 menos 1 grados de libertad. Si sumo n1 más n2 y resto menos 1 y menos 1, lo puedo escribir directamente así. n1 más n2 menos 2. Y eso van a ser dos variables que voy a considerar acá cuando las varianzas son desconocidas. Si yo hago el cociente entre esta función o esta variable y esta otra, ¿sí? Pero siguiendo la definición de una t, esta otra será la raíz cuadrada de esta chi cuadrado dividido sus grados de libertad, yo voy a encontrar una variable nueva transformada que se va a distribuir t de Student, ¿sí? Que va a tener esta forma, que no la vamos a demostrar nosotros, pero yo podría escribir esto, dividido la raíz de todo esto sobre los grados de libertad, hacer algunos pasitos algebraicos, que no viene en el caso, no lo vamos a hacer, y me va a quedar esta estructura. El numerador queda igual que este numerador. El denominador ha cambiado. Como las varianzas se van a ir cancelando con estas que tengo acá cuando haga los cocientes, solamente me va a quedar varianzas que tienen que ver con las varianzas muestrales, ¿sí? Esta, fíjense que no tiene subíndice. Ni es la 1 ni es la 2. Es una varianza que queda de todo este desarrollo que se llama varianza muestral combinada o ponderada, porque tiene en cuenta a las dos muestras. Por eso le sacamos el subíndice y la distinguimos de la varianza muestral 1 y 2, que serían estas S cuadrado que tengo acá. Esto queda como el denominador, digamos, de cualquier varianza, y todo es raíz cuadrada, porque en realidad yo necesito el error estándar. Pero como la t adquiere los grados de libertad de las chi cuadrado que tenía en el denominador, los grados de libertad de esta t van a ser n1 más n2 menos 2. Entonces, miren acá. Esta es la primera, para varianzas conocidas, y acá está sigma cuadrado 1 y sigma cuadrado 2. Ahora, para varianzas desconocidas, voy a construir una varianza única y ya no está sigma cuadrado 1 y no está sigma cuadrado 2. Esto va a ser posible con un supuesto adicional, que es un supuesto bastante restrictivo, que es que la varianza poblacional 1 sea igual a la varianza poblacional 2, por lo cual lo podría escribir sin subíndice, que es igual a la varianza poblacional. Esto, que las varianzas sean iguales, es lo que nosotros acabamos de probar recién con la otra prueba de hipótesis, ¿sí? Por eso es un supuesto que yo debo probar y debo verificar para poder utilizar esta función. Entonces, varianzas poblacionales desconocidas, pero iguales. Si eso es así, este es mi estadístico para el que yo voy a encontrar con la evidencia muestral el valor observado, el que voy a comparar según el alfa y los puntos críticos que he encontrado, cuál es la regla de decisión, y voy a tomar la decisión que corresponde, ¿sí? Esa S al cuadrado sin subíndice, que yo les dije que se llama combinada, es muy utilizada como nombre, ¿sí? Que indica como ponderada, combinada, mixta, en realidad se calcula de esta manera. Con n1 menos 1
por la varianza muestral, o sea, este numerador y este numerador, dividido los grados de libertad, ¿sí? De esta manera se calcula esta varianza que va en esta fórmula acá. Que por supuesto el software lo va a hacer, nosotros no vamos a tener que hacer demasiado cálculo, la idea es que el software lo pueda hacer y en tal caso si tenemos pocos datos o tenemos los inputs, digamos, las medias muestrales, las varianzas muestrales, para que sea más sencilla la resolución, porque la idea primero es entender por qué hago estas cosas o de dónde vienen, y luego que el software lo calcule para que yo lo pueda interpretar, ¿sí? Más importante la interpretación o tal vez el pensamiento crítico que puede desarrollar cada uno de ustedes en función de los resultados que va encontrando, ¿sí? Por eso, para poder usar este estadístico, yo necesito la igualdad de varianzas como un supuesto, que tengo que primero mirar si se cumple o no se cumple, ¿sí? Y esos son los pasos. Si tengo una diferencia de medias poblacionales para poblaciones independientes, primero compruebo la igualdad de varianzas y según el resultado voy a la igualdad de medias poblacionales, ya que la igualdad de varianza es un supuesto para saber qué función, si la que usé en primera instancia o en segunda instancia, es la que voy a utilizar en ese caso, ¿sí? Fijado el nivel de significación alfa, como siempre establezco los valores críticos, ¿sí? Puedo, si la prueba es bilateral, 2 valores críticos, si la prueba es lateral derecha o izquierda, será uno solo, ¿sí? Esos valores críticos me determinan a mí la zona de rechazo o no rechazo, para que una vez que calcule el valor T, que sería el que está en la diapo anterior, acá, este valor T tome la decisión correcta, ¿sí? Lo puedo hacer en términos del estadístico o de esta variable, digamos, estandarizada, pero como tiene varianza desconocida, no es Z, es T, o lo puedo hacer en términos de la diferencia original, ¿sí? Como puntos críticos, como ya vimos, ¿no? La regla de decisión es más fácil de esta forma, será que si el valor observado cae en los extremos, rechazo, si cae en la zona central, no rechazo. De la misma forma que venimos haciendo siempre, nada más que, de nuevo, acá las fórmulas son un poco más complejas porque estoy comparando parámetros. ¿Qué pasa si yo rechazo la igualdad de varianzas? Porque dije, si las varianzas son iguales, Z. Si las varianzas son distintas, pero iguales, perdón, si las varianzas son conocidas, Z. Si las varianzas son desconocidas, pero iguales, T. Pero si las varianzas son desconocidas y no son iguales, cuando verifico el supuesto me dice que hay diferencia significativa entre las varianzas. Sería un tercer caso, una tercera posibilidad que tiene esta estructura. La diferencia de medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales, que bajo el supuesto de hipótesis nula cierta, esto va a ser 0, y el error estándar. El error estándar tiene esta estructura. Fíjense que no es ni el primero, que tenía varianzas conocidas, porque no las tengo, ni es el segundo caso con la S combinada, porque la S combinada no la puedo utilizar. Entonces voy a estimar cada varianza poblacional con la varianza muestral, y eso va a hacer que tenga distribución T porque las varianzas son desconocidas, pero no hay N1 más N2 menos 2 grados de libertad. Hay otro valor, que le voy a llamar B corta, de grados de libertad, que se calcula de esta manera. La B corta es la parte entera de este cálculo. Solamente esta fórmula gigante, que va tomando varianzas muestrales y tamaños de muestra, me va a dar los grados de libertad para que yo haga esta T. Esto nunca lo vamos a calcular manualmente, jamás. El software va a detectar que las varianzas poblacionales desconocidas son diferentes y entonces me va a hacer la prueba sin que yo tenga que hacer semejante cantidad de cálculos. Pero sí tengo que identificar o probar previamente qué sucede con esa igualdad de varianzas, ¿sí? Entonces, si las poblaciones son normales, sigo con normalidad, las varianzas poblacionales son desconocidas y son diferentes,
este estadístico tiene distribución T con estos grados de libertad. El último caso posible, cuando la distribución no es normal y las varianzas son desconocidas, aplico lo de la consistencia de la varianza muestral, que también lo hemos visto en la unidad 4, y entonces este estadístico converge a la normalidad siempre y cuando las muestras son bastante grandes. En términos generales, mayores a 100. O sea, tanto N1 como N2 deberían ser mayores a 100 para utilizar la misma anterior, pero ojo, con distribución normal. ¿Sí? Porque aplico la propiedad de la consistencia de la varianza muestral, que cuando es grande la muestra, pero muy grande, por propiedad de consistencia, tiende a ser ese estimador puntual varianza muestral muy parecido a la varianza poblacional, y entonces da la idea de que esa varianza poblacional es como si fuera conocida, y entonces por eso converge a la norma. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, profe. Bien. Y de nuevo, estimo por intervalo a la verdadera diferencia si rechazo la hipótesis nula. Y entonces voy a tener distintos casos, ¿sí? Todos los casos que vimos. ¿Qué pasa con las varianzas poblacionales desconocidas pero iguales? ¿Qué pasa con las varianzas poblacionales desconocidas pero distintas? ¿Qué pasa con las varianzas poblacionales desconocidas y la población no normal? ¿Sí? La función que uso para despejar la diferencia de medias es la que hemos planteado en las diapositivas anteriores para cada caso. ¿Sí? Y entonces puedo calcular límite inferior, límite superior, y solamente lo voy a hacer, repito, si rechazo la hipótesis nula, y entonces me interesa, si rechazo la hipótesis nula, saber en cuánta magnitud la mu sub 1 es diferente a la mu sub 2. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué en el límite inferior está el signo positivo? Porque tanto la T como la Z tienen valores positivos y negativos porque abarcan, digamos, probabilidad en todo el campo de variación de la variable. Este Sí. valor de T, cuando vos lo busques, va a ser negativo, entonces más por menos, menos. Ah, listo, listo. Este igual, Ahí lo está. mismo que Sí, hacemos sí, con sí. Z. Este Z va a ser negativo y te va a quedar menos. Yo Bien. lo puedo poner directamente, pero como acá les puse la notación de cuál es la probabilidad que acumula, que es una probabilidad pequeñita, ese valor va a tener el menos y entonces más por menos va a quedar menos. Y acá va a quedar sumado. ¿Sí? Bien, gracias. Bien. Y vamos a terminar con este ejemplito para no seguir llenando con tanta información en la clase de hoy. ¿Qué hace Infostar? Cuando yo le pongo los datos, vuelvo a mi consumo, ¿sí? Acuérdense el consumo que vimos, de 2 barrios, cada barrio yo había seleccionado una muestra de tamaño 24, hicimos la prueba F de cociente de varianzas, y como tomé un alfa chiquito del 0,01, yo dije las varianzas son iguales. Por lo tanto, poblacionales desconocidas pero iguales. Eso va a ser un estadístico con distribución T. El Infostar me dice que la variable es consumo, que la variable de clasificación es barrio, y en este caso es una prueba unilateral derecha porque me voy a ir rapidito al enunciado a ver por qué es lateral derecha. Acá. ¿Qué dice? Dos muestras aleatorias, una en cada barrio, y se realiza una entrevista para conocer el gasto semanal en la LIME. Los datos y algunos resultados son... bueno, no hay consigna acá. A ver si la consigna la agregamos acá. Bueno, si es una prueba lateral derecha y el grupo 1 y el grupo 2 están establecidos de esta manera, lo que estamos diciendo es que el grupo 1 tiene mayor consumo que el grupo 2 en la hipótesis alternativa. O sea, la hipótesis nula va a decir que son iguales o el complemento de la alternativa, y si la alternativa es unilateral derecha es porque mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿Sí? Eso quiere decir acá. Si hubiera hecho bilateral, me pondría acá que es bilateral. Lo que pone en el primer bloquecito son los datos descriptivos, la media y la varianza, que lo teníamos al comienzo, y luego comienza a trabajar de esta manera.
Media 1 menos media 2 es la diferencia entre 24,37 y 22,48. Fíjense que la diferencia es positiva, por eso es que mu sub 1 menos mu sub 2 está planteado de esa manera. Luego aparece un p-valor que tiene abreviado OM-bar. Este es el p-valor para la prueba de homogeneidad de varianzas o de igualdad de varianzas, que es lo mismo. ¿Se acuerdan que el p-valor me había dado 0,03 y algo más? Me lo vuelve a escribir acá. Luego el valor t para la diferencia de medias, los grados de libertad, recuerden que es n1 más n2 menos 2, 24 más 24 es 48, menos 2 es 46, y el p-valor para esta prueba. A esta ya, que es la prueba principal, le llama p-valor. Como el p es 0,077, 0,0077, es menor a un alfa, sigo con el 0,01, por lo que rechazo la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula a ese valor 0,01, estoy diciendo que hay diferencias significativas entre las medias, y en este caso, como era lateral derecha, estoy diciendo que mu sub 1 es mayor que mu sub 2. ¿Sí? Entonces, si mu sub 1 es mayor que mu sub 2, cuando yo haga una estimación por intervalo, que acá no lo hemos hecho, voy a poder ver en cuánto es la diferencia entre mu sub 1 y mu sub 2. ¿Sí? Fíjense cómo en esta salida yo tengo las dos pruebas. Tengo la igualdad de varianza como supuesto que me la pone por acá, pero la prueba principal es una prueba T para muestras independientes. Repito, el Infostat nunca va a calcular ni para la media, ni para la diferencia de medias, va a calcular con distribución normal. ¿Sí? Porque parte del supuesto de que los parámetros poblacionales son desconocidos y entonces va a utilizar la T habitualmente. Si acá me hubiera dado 0,0001 y yo rechazo a la igualdad de varianzas, el software entiende que está rechazando y entonces calcula, ¿sí?, como corresponde el valor, ¿sí?, de la prueba. ¿De acuerdo? Que corresponde con el estadístico que corresponde. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas? Sí, profesor, entendí. Yo voy a retomar un poquito la prueba esta de medias independientes cuando empecemos en la próxima clase la prueba dependiente. Pero quiero que las principales ideas del proceso y demás más o menos queden para no demorar tanto la vuelta de la semana del estudiante con respecto a estas pruebas que vamos a ver. Es una unidad un poco más larga, tiene más complejidad en cuanto a cálculo, aunque con el Infostat nosotros resolvemos gran parte de este procesamiento para trabajar con estos nuevos parámetros. Ahora estoy trabajando con parámetros nuevos que están comparando, ya sea varianza, comparando medias, etc. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que les parezca que quieran que miremos de lo anterior? No quiero avanzar más, aunque nos queda bastante tiempo, para no seguir, digamos, con explicaciones, para hacer una clase muy larga que no amerita tanto antes del parcial. Profe, yo tengo una duda con respecto al parcial. Uh-huh. Para saber cómo prepararnos más que nada, nos habían dicho que no vamos a poder usar el aplicativo de Infostat, pero mi pregunta es si el parcial va más a la interpretación de un dato que nos den ustedes o si es al uso de una fórmula y hacer cálculos manuales. Podés hacer cálculo, es teórico práctico el parcial. Vos podés hacer cálculo, podés tener que identificar una fórmula, puede ser pocos datos y hay que calcularlos, puede ser una salida de Infostat la que hay que interpretarla, o sea, todos los caminos es el momento de evaluarlos, digamos. Claro, bueno, gracias. Bien, ¿qué otra pregunta? De la unidad, ¿puede ir algún práctico? ¿De qué unidad? De la unidad 3, ¿o es solo lo teórico?
La unidad 3 tiene los tipos de muestreo, por lo tanto puede ser algún casito conceptual para tratar de determinar cómo puedo seleccionar, cuál sería la mejor manera de seleccionar, como están en el material, como hemos hecho en clase. Puede haber algún cálculo de una varianza, con lo cual estarían las muestras y habría que terminar o calcular o habría que corroborar algún resultado. O sea, lo práctico, lo poco práctico que puede tener tiene que ver con el cálculo de las varianzas de las X barras para decir este muestreo es mejor que este otro. O alguna Pero más que fijación. nada eso, ¿Sí? para Es lo saber si único me tenía que aprender las fórmulas y eso. es que vos ya la sabes de estadística 1, la esperanza de la varianza de la X barra, no hay otra fórmula. Y en el caso del estratificado agregas un ponderador que tiene que ver con la fijación. O sea, no traten de razonarlas a todas las fórmulas que van a usar, porque si no, nunca van a saber exactamente una fórmula. Y uno las fórmulas se la olvida. Lo que tiene que tratar de interpretar es que está formando una Z o en que está armando la media de un estadístico, la varianza de un estadístico, donde la X barra puede tener algún acompañamiento, como en el caso del estratificado, con un factor de ponderación, que es el tamaño, que puede ser alguna cosa que haya que tener en cuenta. Y traten de razonarlas para que no tengan que estudiarlas de memoria, porque si no, seguro que se las van a confundir. Bueno, profe, ¿y lo de auditoría y esa parte de de Conceptual, la unidad 3? todo lo que hemos visto Sí. conceptual, ¿sí? Sí, Bueno, sí. gracias. Puede haber alguna pregunta de eso. Muestreo probabilidad. Hola, profe. Muestreo no probabilístico también. Es que hemos visto el concepto y algunos tipos. ¿Por qué no? ¿Por qué seleccionan algunos temas y otros no? Gracias, profe. Profe, yo tengo duda en un ejercicio del libro, Sí. no sé si usted lo tiene ahí, la actividad 7 de la unidad 4, que no sé de dónde saca, o sea, cómo hace tomar el valor de t, porque para mí es n-1 grado, que sería 11, pero en el libro aparece como que toma 31, ¿En qué página? 135. El ejercicio es 135, pero las soluciones le digo la página. 159 la solución. Bueno. Dice, a ver, 135. Variable porcentaje de costo laboral, la mediana. Perdón. Perdón. Estadística 1, por eso había una mediana. 135, a ver. ¿Es la actividad 7? Sí, es esa, que dice en 2016 la tarifa Sí. media. Tener las medidas resumen, aplique el procedimiento, sabiendo que la variable es normal. Ha disminuido la tarifa de vuelo en la ruta Córdoba-Buenos Aires. Y la solución dice que está en la 2. 159. Dice que el T crítico es 31 con la probabilidad de 0,05. Y yo cuando lo busco me da que es menos 1,79. A ver. Porque yo usé 11 grados de libertad. No entiendo dónde sale ese 31. Sí, tendría que ser 11 grados de libertad. Y el valor ese menos 1,69 está mal. Claro, yo lo busqué y ahí me dio menos 1,79. Igual se rechaza, o sea, Sí. más allá del número se rechaza, está bien. Es un error, que hay que corregir. Está claro que los grados de libertad tiene que ser 11, porque vos tenés ahí los datos Claro. Vos tenés ahí los datos para trabajar con esos grados de libertad. Tendría que ser tener una muestra de tamaño 32 para que vos hagas esto. Claro. Bueno, sí, es como vos decís, es un T con 11, con 0,05, buscar el valor que te da, y con eso decidís la regla, y como el valor 0 es 10, es bastante alejado de ese valor, por lo tanto vas a rechazar la hipótesis nula. Pero es un error del manual. Bien, ¿Sí? gracias, profe. No, de nada. ¿Qué otra pregunta? Ahí la profe de práctico nos confirmaba de que sí va práctico de máxima verosimilitud.
¿De qué manera lo podríamos hacer, digamos, en computadora? O sea, de cómo se evaluaría. Y puedes tener distintos pasos para hacer o te puede pedir que lo hagas en una pregunta abierta y vos lo vas a escribir. La MUL tiene una pantallita con fórmulas ahí que vos desplegas en el menú, tipo el Word, que tiene para insertar símbolos, y vos puedes insertar ahí, o los signos del teclado, si tenés que poner más, menos, o alguna cosa de esa, lo puedes hacer. Y si no, lo escribís. Más, menos, esto, lo otro. ¿Mm? Ah, ok. Coloquialmente, digamos. Puede ser que esté hecho y vos tengas que interpretar algo, puede ser que tengas que hacer algún paso, ¿sí? Porque máxima verosimilitud, esos son los ejercicios. ¿Mm? Son teóricos, digamos, son con letras y con símbolos, pero no dejan de ser ejercicios porque vos vas cambiando las variables aleatorias con distintas distribuciones, por eso tenés para la normal, para la binomial, para Poisson. ¿Mm? Sí, siempre el parcial termina antes, en menos de 2 horas. Está planeado para que puedan empezar bien, lo puedan terminar bien y antes de las 2 horas ya se termina el parcial. Está previsto en todo concepto, digamos, las 2 horas. Siempre es más corto, no es porque 2 horas y tengan que estar hasta que se siente, se prendan las máquinas, que no pase nada, que empiecen, siempre hay un ratito, en 2 horas se termina todo. ¿Mm? Profe, una Profe, consulta. Nunca rendí con Infostat porque yo era de Cátedra García. ¿Cómo sería el sistema? O sea, ¿ustedes nos van a poner directamente en las salidas o nosotros cargamos la tabla con datos y ahí calculamos todo? Por lo general, cuando puede haber de las dos cosas, puede haber una salida y hay preguntas respecto a esa salida para interpretar o algo que terminar de calcular y comparar, tener la salida parcial, digamos, o bien puedes tener una basecita de datos que abrís con Infostat y lo procesas como lo vienen haciendo los prácticos. Bueno, muchas gracias. ¿Mm? De la misma forma que han hecho en los prácticos, lo pueden hacer. Entonces, ¿sí podemos usar Infostat en el parcial? ¿O solo en Lo ese que no caso? pueden utilizar es la aplicación, que dijo la profe que no van a usar Infostat, salvo que no ponga preguntas para procesamiento, pero yo no quiero garantizar algo que realmente no sé, porque está en elaboración el parcial, estamos sobre la hora haciéndolo. Yo había entendido que no se iba a poder hacer ni para calcular las probabilidades ni nada. Calcular las probabilidades seguro, porque no pueden tener celular, pero sí pueden tener el Infostat para calcular, ya el mismo le escribo. Ah, o sea, nos dijo que si necesitábamos alguna probabilidad nos las iban a dar como dato directamente y no la íbamos a tener que sacar nosotros. Ajá. Sí, esa es una manera de darles como dato para no usar la aplicación, pero si la pregunta se refiere a procesar algo con Infostat, me parece que, que puede ser. Profe, Sí, una consulta. ¿Qué diferencia hay entre la desviación estándar y el error estándar? No me quedó muy claro. la desviación estándar y el error estándar es lo mismo. Lo que pasa es que cuando uno comienza a trabajar con estadísticos como la media o la proporción, utiliza desviaciones estándar poblacionales como la sigma, por ejemplo, y lo divide sobre la raíz de n. Entonces pasa a llamarse error estándar, pero es exactamente lo mismo, desviaciones estándar que error estándar. Es el raíz cuadrado de la varianza que corresponda a la variable que vos estés considerando. Y esa variable puede ser una X común, como puede ser una media muestral, una proporción o una diferencia. Claro, profe, porque en la salida digamos, de las autoevaluaciones, teníamos que nos daba la varianza muestral, que Sí, nos daba, por ejemplo, 7,91, y cuando daba por ejemplo, la desviación estándar de la media, o la varianza estaba también, yo le tomé la raíz de eso